Vamos a empezar ahora el día de hoy con unas consultas más avanzadas. Hasta la fecha hicimos consultas empleando una sola tabla. Sin embargo, la información no está en una sola tabla en la vida real. Para esto, uno de los primeros operadores que podemos utilizar o que podemos emplear es el operador coma. Pero antes de verlo, pensemos lo siguiente. Si tenemos dos vectores, mi vector A y mi vector B, cada uno con 3 elementos, y obtuviéramos el producto cartesiano o calculáramos el producto cartesiano, esto nos arrojaría las combinaciones de cada uno de los elementos del primer vector contra los segundos, es decir, A1 con B1, A1 con B2, A1 con B3, A2 con B1, A2 con B2, A2 con B3, A3 con B1, A3 con B2 y A3 con B3. ¿Por qué les comento esto? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo con el operador coma. El operador coma me permite unir una serie de tablas y precisamente el operador coma es parte de lo que hace, obtiene todas las combinaciones. Por ejemplo, si tengo en mi from una tabla 1 y la 1 a la tabla 2 y la tabla 1 por ejemplo tiene 5 filas y la tabla 2 tiene 10 filas o 10 registros, el resultado que voy a obtener de hacer esta unión obviamente van a ser 5 por 10, perdón, 50 filas o 50 registros. Ahora, ¿qué sucede con las columnas o qué sucede con los campos? El resultado que yo voy a obtener de la unión de estas dos tablas va a contener todas las columnas. Si por ejemplo mi tabla 1 tiene 4 columnas, aparecerán primero las 4 columnas de la tabla 1 y enseguida, si mi tabla 2 tuviese 3 columnas, me aparecerían 3 columnas o 3 atributos de mi tabla número 2. En total, al hacer la unión de estas dos tablas, tendría un resultado que va a contener 7 columnas y 50 filas. Vamos a verlo ahora en SQL Server. Estoy usando la base de datos Norwind. Y por ejemplo, aquí puedo observar, no sé si lo alcanzan a apreciar aquí en la esquina, tengo 832 filas. Hay otra tabla en esta base de datos que es la tabla de empleados. Y tengo 9 empleados. Entre estas dos tablas hay una relación 1 a n, es decir, un empleado puede registrar o capturar n
órdenes. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo 9 filas y 832 órdenes de venta. Eso es igual a 7488 filas. Si yo hago la unión, es decir, si yo hago esto, select, asterisco, todos los campos, from, la tabla 1, por ejemplo, empleados, coma, la tabla 2, en este caso, órdenes. Aquí aparece 7488 filas, que es el resultado de las 9 filas de empleados contra o combinándolas con las 832 filas de la tabla órdenes. Como podemos apreciar, cada empleado pues va a aparecer repetido 832 veces. ¿Por qué? Pues se está combinando cada uno de ellos con las 832 órdenes de venta. Sin embargo, pues esto no es correcto. Según lo que comentamos ahorita, un empleado puede levantar varias órdenes, pero pues no levanta todas. En sentido inverso, una orden es levantada solamente por un empleado. No es correcto o no es verdadero que la orden 1, por ejemplo, haya sido levantada o capturada por los 9 empleados. Eso pues no es válido. ¿Cómo podemos diferenciar esto? ¿O cómo podemos darnos cuenta cuáles de todas las 7000 y feria de filas son las correctas? Pues aquí es donde entran en juego las llaves primarias y las llaves foráneas. Si nosotros hemos dicho que hay una relación 1 a n entre empleados con órdenes, empleado es la tabla principal en esa relación y órdenes la tabla secundaria. Es decir, órdenes debe de tener o debe de recibir la llave primaria de empleados como una llave foránea. Si nosotros vemos el resultado, también como lo comentábamos, el resultado tiene aparte todos los campos, es decir, aparecen todos los campos primero de la tabla empleados y luego aparecen, aquí comienza la tabla de órdenes con el identificador de la orden. Y si aprecian, aquí tenemos el campo ID del empleado o Employee ID, que también está presente al inicio. Es decir, como comentaba, los primeros campos son de la tabla empleados. Esta es la llave primaria de la tabla empleado. Después vuelve a aparecer porque este campo también es un campo de la tabla órdenes, que es una llave foránea. Si apreciamos, por ejemplo, la primera fila, ¿qué sucede con los valores de esas dos columnas? Al inicio, en la primera aparición del campo Employee ID, tiene el valor de 1. Y a mediación, o enseguida, tiene el valor de 5. Es decir, ¿cómo descarto todas las filas que no son correctas, cuyas combinaciones no son correctas? Pues precisamente tengo que prestar atención en eso. Las llaves no están coincidiendo, la llave primaria y la llave foránea tienen valores distintos. Acá dice 1 al comienzo y a mediación dice 5, 1 con 5. Esa combinación no es correcta, podríamos decir. No es cierto que el empleado 5 haya levantado
que el empleado 1 haya levantado la primera orden con clave 10.248. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente si tengo 832 órdenes, debo de tener 832 filas en el resultado. ¿Por qué? Pues porque una orden es levantada por un solo empleado. Entonces no puede haber más de eso. Para conservar o identificar exclusivamente las filas correctas, pues necesitaría colocar un where y en él indicarle que las llaves deben de coincidir. Voy a usar alias en la consulta para agilizar o hacer más breve la misma. ¿Qué le voy a decir? De la tabla empleados, su ID, que es Employee ID, debe ser igual a la tabla órdenes en su llave foránea, empleado ID. Lo voy a ejecutar. Y listo, como pueden observar en la esquina inferior derecha, tengo 832 filas. No tengo más filas. No me aparecen las 7400 filas que hace un momento me aparecían. Entonces, si observo, ahora sí, yo ya puedo identificar qué empleado registró o capturó la orden de venta 10.248. Me dice que es el empleado 5. Y el empleado 5, pues aquí están sus datos. Entonces, en este momento, a partir de que yo hago la unión, como ya lo mencioné, la unión va a tener los campos de las dos tablas. Yo ya puedo hacer uso de cualquier campo de las dos tablas. Por ejemplo, yo podría decir, me interesa conocer el identificador del empleado. Me interesa, por ejemplo, su nombre, su apellido y el identificador de las órdenes que él ha levantado. Entonces, bueno, ahora sí ya tengo ese dato. Me dice aquí que la orden 10.248 la registró el empleado Steven, la 249 Michael, la 250 Margaret. Entonces aquí yo ya puedo saber no nada más el ID, sino cualquier dato del empleado que yo necesite. Ya vimos el uso de este operador, de esta comita que nos hace el producto cartesiano. Sin embargo, hoy en día este operador o la coma no es tan usual o no es tan usada. Si buscamos algunos ejemplos en internet, lo más probable es que los ejemplos consideren una instrucción, la instrucción join, unión. La instrucción join me va a permitir unir una serie de tablas y hay varios tipos de joins. Entre los principales está el cross join, inner join, left join y right join. Vamos a ver cada uno de ellos. Cross join. El cross join precisamente hace exactamente lo mismo que la coma, el producto cartesiano. El cross join o unión cruz o unión cruzada precisamente me va a permitir sacar todas las combinaciones de las filas o de las tablas que esté uniendo. Es decir,
volvemos a lo mismo. Si yo le digo tabla 1 cross join tabla 2, y hace un momento decíamos la primera tiene 5 filas, la segunda tiene 10, esto me va a obtener 50 filas. Recuerden también que cualquier tipo de unión, el resultado va a contener la suma de las columnas de las dos tablas o las tres, las que estén uniendo. Entonces, una vez que unen dos o más tablas, el resultado va a tener todas las columnas. Por ejemplo, digamos las columnas de la tabla 1 y luego las de la tabla 2, de manera sucesiva. Veámoslo en el SQL Server. Si yo le digo select asterisco from empleados cross join órdenes, pues de nueva cuenta voy a obtener otra vez todas las combinaciones, 7488 combinaciones. Si deseara descartar aquellas combinaciones que no son válidas, pues tendría que haber hecho lo mismo que hace un momento acabo de hacer, colocar un where y empatar, igualar las llaves primarias con las llaves foráneas.